Continuamos en la Red Noticias. En este momento donde estamos platicando con diferentes instituciones, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, políticos, instituciones que también se dedican a otro tipo de funciones como el tema de gestión de riesgo, llega el momento de platicar acerca de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que año con año juega un papel fundamental en diferentes hechos que aquejan a nuestro país. Bueno, en esta ocasión agradezco el atender la invitación a David de León de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. David, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, David, terminando el año, finalizando el año, es importante hacer una evaluación de lo que ha ocurrido en este 2019 y cómo ha sido el año en el tema de gestión de riesgo para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Bueno, podemos verlo y abordando el tema de la gestión integral para la reducción de riesgo de desastres desde los 4 factores principales que integran la gestión de riesgo. Uno desde factores de preparación de comunidades, preparación y también acreditación de nuevas coordinadoras a nivel local y a nivel municipal, también acreditación o conformación de direcciones de gestión integral de riesgo de las instituciones y luego la parte de respuesta como tal a los diferentes eventos que se han presentado y procesos de recuperación también que se viene dando seguimiento como la situación, por ejemplo, de la erupción del volcán de fuego que aún durante este 2019 hemos estado dando seguimiento con el tema de búsqueda, exhumaciones en San Miguel Los Lotes. Esto podríamos hablarlo como los grandes rasgos durante este año, pero enfocados no solamente en la parte de la respuesta a las emergencias que nosotros lo damos, pero también en procesos de preparación y al mismo tiempo toda esa parte de fortalecimiento comunitario en diferentes áreas del país. Aunque creo que lo que llama más la atención o lo que en su momento es que tiene mayor impacto, mayor noticia son las diferentes emergencias que se han presentado, las temporadas de lluvias, que solo la temporada de lluvias, de acuerdo con los datos que tenemos ya hasta este momento, es que la temporada de lluvias ocasionó el 80% de las emergencias que se atendieron durante este año. Entonces es importante considerar siempre el factor de respuesta, pero más allá de responder, también estar en todo ese proceso de la preparación de las comunidades. David, siempre hay un tema que me surge cuando hay una emergencia. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Es una coordinadora, no es una ejecutora necesariamente. ¿Y esto qué significa coordinar? Que es coordinar los esfuerzos de diferentes instituciones que tienen que trabajar alrededor de una emergencia. ¿Cómo se podrían fortalecer los procesos de coordinación, tomando en cuenta la cantidad de riesgos que tenemos en nuestro país y que año con año le toca a la CONRED tener que coordinar a diferentes instituciones para atender diversas emergencias? Bueno, creo que lo principal tiene que ser que veamos a la Secretaría Ejecutiva de CONRED no solo como las personas que trabajamos, si bien es cierto, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, sino que ver a todo CONRED como un sistema, ver que desde el área de salud, que desde el área, por ejemplo, de ambiente, desde el factor de seguridad, todo está vinculado a la situación de gestión integral del riesgo. Pero alguien diría, entonces CONRED al final tiene que estar viendo en todos los ministerios o en todas las unidades ese factor como tal. Si bien es cierto, sí deberíamos estar involucrados, pero al mismo tiempo la misma ley de CONRED establece que cada uno de los ministerios, direcciones forman parte del sistema. Entonces creemos que es importante, por ejemplo, el que se cuente en las diferentes áreas, en los diferentes ministerios, con direcciones de gestión integral de riesgo, unidades de gestión de riesgo. Es algo que durante este año se estuvo impulsando mucho también. Hemos tenido reuniones con diferentes autoridades a nivel municipal para que desde las municipalidades se puedan tener esos espacios y que se vea como un tema prioritario la gestión integral de riesgo y no solamente cuando ocurre una emergencia, que es parte también de la gestión, pero es importante trabajar en toda esa parte de prevención. Pero también debemos de tener presente y tenemos que tener claro, ya en enero vamos a tener este cambio de gobierno que se da a nivel municipal también y es una de las vulnerabilidades que nosotros desde el factor político lo vemos siempre cada 4 años porque hay que acercarnos nuevamente si son autoridades nuevas a, podríamos decirlo de alguna manera, enamorarlos de la gestión del riesgo para que ellos vean que en su territorio es importante impulsar y tener unidades de gestión de riesgo que no solamente se trata de autorizar una licencia de construcción en cualquier lugar, sino que todo tiene que ir de la mano con un plan de ordenamiento territorial, el factor de riesgo, en fin, son varias situaciones que debemos de cada 4 años cuando se da este cambio de gobierno impulsar mucho más y luego seguir trabajando en las comunidades, que es ahí donde pues se tiene que dar la primera respuesta ante una emergencia que se pueda presentar. Y que no debería de ser así, ¿no? Porque realmente el alcalde debería enamorarse solo del tema de gestión de riesgo para
para evitarse dolores de cabeza y problemas que podría tener en sus respectivas comunidades. ¿Cómo se hace este proceso de socialización con los alcaldes? ¿Y ya empezó? Bueno, sí, se ha tenido primero las reuniones, por ejemplo, que se establecieron en el transcurso de este año para convocarlos a crear estas unidades de riesgo. Luego también reuniones de plataformas territoriales que se vienen realizando, son regularmente 2 reuniones al año. Estas plataformas lo que buscan es que, de acuerdo con las sedes regionales que Conred tiene establecidos, se puedan reunir las autoridades, se puedan reunir las instituciones, la sociedad civil, diferentes organizaciones en cada uno de los territorios y que vean cuáles, por ejemplo, en primer lugar, identifiquen cuáles son esas condiciones de riesgo o realicen un análisis de riesgo, un mapa de riesgo para identificar en dónde se debe de trabajar en primer lugar. Entonces, es importante el involucramiento a nivel territorial de las instituciones, de la misma población como tal, para que se pueda de alguna manera también influir en las mismas autoridades a nivel municipal y que se pueda priorizar. Hemos tenido, por ejemplo, situaciones que en años anteriores ha servido y que en este caso se puede poner como ejemplo ante esta situación en donde, por ejemplo, en capacitaciones de mujeres organizadas, presentaban un proyecto a una autoridad municipal porque año con año les afectaba una inundación. El alcalde recibe esa evaluación o esa solicitud, se realiza el trabajo de mitigación y se evita que ahora se tengan inundaciones en ese lugar. Entonces es importante que la misma población pueda proponer algunas medidas y que las mismas autoridades municipales vean que no solamente la población está viendo sin necesidad de involucrarse, sino que está participando en todos estos procesos. Entonces es importante el involucramiento de la población, es algo vital. Las evacuaciones mandatorias en Guatemala no se pueden hacer, ¿no? No, tenemos que respetar, esa es una de las situaciones que año con año y lo debemos de platicamos considerar. todos los años, Exacto, volvemos a que platicarlo y lo volvemos a platicar. analizar de esa situación porque no podemos llegar y sacar a las personas de su propiedad, de una propiedad privada. Entonces tenemos que recurrir al proceso de poder persuadirlas a las personas para invitarlos a que salgan ante una situación que se pueda presentar. En Estados Unidos usted puede hacer un mandatory evacuation, que es usted le dice a las personas se tiene que ir, no le estoy preguntando, exacto. Usted se tiene que ir porque no le estoy preguntando. Y a la persona que encuentren se la, y la pueden detener y la pueden retirar sin de ningún problema. Claro, aquí no se podría hacer esto. Aquí no se puede, ¿no? No, aquí no se puede. Hay casos de casos, porque esto al final pone en riesgo a las personas. Y las personas, a pesar de que ven que el río se está desbordando, que la tierra se está yendo en un desfiladero, pase lo que pase, la gente no se va, ¿no? ¿Qué tan común es este tipo de situaciones, David? Bueno, es bastante común en las inundaciones que hemos tenido incluso este año, por poner un ejemplo, en áreas de Suchitepeques, en áreas de Escuintla, las personas no querían abandonar sus viviendas y puede que en su momento también se comprende esa parte social que les ha costado, por ejemplo, su casa, sus artículos en la casa y que al momento de que ellos salen, porque tenemos que decirlo de alguna manera, hay personas que se aprovechan también de una situación de emergencia de las personas, entran y en este caso pues sustraen todas las pertenencias de las personas. O lo más reciente que hemos tenido, por ejemplo, durante los primeros días de noviembre, esta situación que se dio en Ciudad Peronia, en donde se invita a las personas a poder salir, pero las personas no quieren salir y es parte de ese proceso de que no me voy porque no confío en la palabra o en lo que me están diciendo en ese momento ante una solución o una posible solución que las familias puedan tener. Las reformas a la ley de Conred contemplan esto, ¿no? Ya contempla esa parte de involucramiento de las mismas autoridades y los cambios que sean necesarios y para incluso hacer la presentación de esa ley fue necesario hacer consultas con autoridades municipales porque las municipalidades tienen autonomía, entonces que alguien venga y les diga qué es lo que tienen que hacer, ellos ya lo ven como un poco y hay un poco de resistencia ante eso, que incluso en sus momentos también alguna autoridad a nivel municipal, por más que uno les diga que es parte de su jurisdicción, ellos no quieren asumir el rol que juegan en su territorio, que son los representantes y por lo tanto los tomadores de decisión. No es la primera vez que tampoco platicamos de las reformas a la ley Conred y sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué ocurre con las reformas a la ley Conred? Bueno,
esta ley ya pasó al Pleno del Congreso, fue todo un proceso que también durante este año se hizo, se presentaba como tal, si no estoy mal fue en enero, febrero de este año, lo conoce la comisión directamente la parte constitucional del Congreso, lo analiza, se hacen reuniones, acercamientos y ya en el mes de octubre se hizo, lo conoció y dio su dictamen favorable para que pase al Pleno y es ahí donde está en estos momentos. Habrá que considerar ya para la próxima legislatura si conoce esta situación o ver qué es lo que pasa al final con esta iniciativa de ley. David, el tema de presupuesto. ¿Cómo está el presupuesto de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres año con año? ¿Y cuál es el presupuesto ideal que ustedes tendrían que tener para atender todas las emergencias que se presentan y la coordinación a nivel nacional? Bueno, nosotros hemos tenido a partir del año pasado un fortalecimiento al presupuesto de Conred. Hemos venido por lo menos alrededor de los últimos 12 años que ha tenido un incremento, pero y es ahí donde, por ejemplo, las emergencias obligan o es donde las autoridades analizan la necesidad de dar el presupuesto a la institución. Entonces, cada uno de los eventos ha marcado un incremento en el presupuesto que Conred tiene. De 10 millones que venía, por ejemplo, del 2000 al 2004, con stand se incrementa a 20 millones. Luego ya en el 2010 se dan alrededor de 50 millones. Actualmente el presupuesto de Conred es de 100 millones de quetzales. Lo ideal, lo que nosotros hemos querido es que sean alrededor de unos 130 millones de quetzales, porque lo que buscamos es, dentro del mismo fortalecimiento que a nivel territorial queremos hacer, es que Conred ya no tenga delegados solo a nivel departamental, sino que delegados a nivel municipal y que sea parte del presupuesto de Conred, el salario que la persona reciba, para evitar también cualquier tipo de problema en donde el alcalde le pueda decir no, a ese lugar no vaya porque no votaron por mí, porque ha pasado también esa situación en donde como una comunidad no apoya al alcalde que fue electo, por lo tanto ante una emergencia no brinda también es una respuesta como tal. Entonces la idea es que Conred pueda contratar delegados a nivel municipal, estaríamos hablando de 340 delegados de Conred a nivel municipal, que sean esa parte de asesoramiento a las autoridades para saber y que realicen al mismo tiempo simulacros, planes de respuesta, planes de prevención, que sean a nivel territorial también los que estén asesorando a las autoridades. Entonces es parte del fortalecimiento que Conred ha buscado. David, ¿qué pasó esa tarde? Siempre ha sido mi pregunta. ¿Qué pasó esa tarde cuando el subsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, antes de una conferencia con el presidente, se dice que dijo que él no recomendaba lo que iba a ocurrir en Ciudad Peronia con 2 colonias, el tema de que se retirara la gente de ahí, declaró un estado de calamidad, para ser más exactos. De ahí hay señalamientos, un encontronazo muy fuerte entre las autoridades de la Conred y autoridades de la Municipalidad de Villanueva, inclusive llegando a un punto donde yo dije aquí hay desinformación o qué está pasando, donde se dice, bueno, a mí me entregaron varios informes de riesgo, yo qué quieren que haga, pero miraba impotencia en todo el mundo, como decir, todos sabemos el problema, pero ninguno podemos hacer nada. Y al siguiente día, cuando hablamos con el subsecretario de la Conred, ya habíamos hablado con el alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, nos dice, no, ya está arreglado el tema, ya estamos trabajando en conjunto y sacamos esto adelante. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Fue la frustración de instituciones dándose cuenta que realmente no tienen las armas para hacer absolutamente nada? Nadie, municipalidad, ni Conred, ni ejército, ni policía, y que realmente cuesta hacer las cosas. Es que es un problema porque las mismas instituciones, creo que con tanta, podríamos decir de alguna manera en su momento, temor ante una persecución que pueda tenerse, porque debemos actuar conforme a lo que la ley establece. Y es ahí donde, por ejemplo, hay muchas personas que en su momento no comprenden esa parte de por qué debemos de respetar, por ejemplo, el lineamiento, o podríamos decir de alguna manera, la línea de tiempo de cómo se establece primero un estado de calamidad, entonces se activa otro procedimiento, luego va a otra parte, la de ratificación del Congreso, que es importante ante un estado de calamidad, por ejemplo, porque ya permite que las demás instituciones puedan
activar, porque a nivel, los análisis jurídicos se realizan siempre ante estas situaciones y los análisis jurídicos dicen no, recomendamos hasta que no se ratifique que no se pueda actuar. Pero la situación, por ejemplo, en el caso de Ciudad Peronia, debemos de tomar en cuenta que en ese lugar, al igual que en otros sectores, principalmente al sur del departamento de Guatemala, existe ya una declaratoria de alto riesgo. El acuerdo, mejor dicho, 179-2001, que se ha hablado tanto de este acuerdo y que surge a raíz de cuando ocurre en el deslizamiento en Cambrai en el 2015, porque estaba en un área de riesgo, al igual que sectores, por ejemplo, de Ciudad Peronia, en donde este lugar, y de acuerdo con lo que establece el acuerdo, es que 100 metros de cada extremo del río están declarados como sector de alto riesgo. Entonces hay lugares en donde, por ejemplo, en Nueva Esperanza, está dentro de ese buffer, por así decirlo, dentro de esa zona, que no debió en primer lugar darse una autorización para que las personas vivieran ahí. Pero está bien, ya se dio, entonces ahora es qué hacer. Se puede pedir un desalojo en ese lugar a nivel municipal, pero ¿dónde se van a trasladar a las personas? Y así como esa situación, como tenemos o como tuvimos, mejor dicho, esa situación en Peronia, existen varios lugares, varios asentamientos en donde las personas no deberían de estar habitando, pero sabemos también esa parte social, lo complejo que es, porque hay personas incluso que se aprovechan de esto, que en su momento, luego de tener ya un terreno en estas áreas, lo que hacen es que invaden otro sector, legalizan ese terreno y esos continúan como que es el parte de la labor que se están dedicando, ¿verdad? Es Pero muy común este momento de tensión entre instituciones, ¿les ha tocado vivirlo mucho? sí, Quitando este ejemplo puntual, pero... sí, nos ha tocado porque muchas veces las mismas autoridades a nivel municipal no quieren asumir su rol, el rol que están jugando. En el caso de Villanueva, desde el 2016 ellos habían notificado a las personas, a las familias en ese lugar. Hay otros sectores, por ejemplo, también Vía Canales, en un sector conocido como El Mirador, en la ruta hacia Boca del Monte, es un punto en donde se notificó que existía alto riesgo en ese lugar por la misma situación. Incluso la PGN ya estaba actuando porque había exposición de menores en el lugar. Entonces es un problema, es bastante complejo al momento de una situación, pero sí, es importante ver esa parte el compromiso de las autoridades a nivel municipal, que muchas veces dicen, no, yo no puedo actuar porque es una orden a nivel de gobierno central. Aquí se trata y eso lo hemos explicado nosotros como Conred, al final Conred, como bien hemos dicho, se encarga de coordinar a todas las instituciones, no hemos ejecutado ninguna obra porque no es nuestra función como tal, entonces nuestro papel es venir, hablar con las autoridades, asesorarlos y también coordinar todos los esfuerzos posibles con otras instituciones. Y también Conred no tiene el poder ni siquiera de parar a otra institución, ¿no? Porque, por ejemplo, el libramiento de Chimaltenango, 1 de noviembre. Yo nunca pensé que lo iban a abrir, porque la recomendación de ustedes era que no se tenía que aperturar hasta que todo el problema estuviese resuelto, ¿no? Entiendo Exacto, que así era, ¿no? exacto. En pocas palabras. El tema es que el 1 de noviembre toman la decisión y aperturan el libramiento. Si hubiese ocurrido una tragedia en ese caso, David, tomando ese caso como ejemplo, porque sé que ocurre en otras situaciones, tomando este caso como ejemplo, la Conred dice, miren señores, nosotros ya dijimos que no lo recomendamos. Pero si lo van a hacer, pues háganlo, porque al final podemos recomendar, no podemos dar una orden. Es así, ¿no? Exacto. En ese caso, si hubiese ocurrido una tragedia en el libramiento de Chimaltenango después de esta recomendación, ¿de quién es la responsabilidad? De la entidad que autorizó o que en este caso habilitó el paso, por ejemplo, en el área del libramiento. El Ministerio de Comunicaciones en este caso. Exacto, así es. Ellos autorizan, entonces ellos son los responsables. Sí, existe, por ejemplo, documentación, hay informes que Conred emite, porque al final la recomendación que nosotros damos no es porque se nos ocurre en ese momento, no voy a complicarle el trabajo, por ejemplo, a un ministro y por lo tanto mi recomendación va a ser esto y esto. No, las decisiones que Conred toma es de acuerdo con análisis científico, hay análisis de riesgo en ese lugar y de acuerdo con ese análisis es como viene y se recomienda a la autoridad. Pero como lo hemos dicho, es una recomendación. He ahí si la autoridad puede o en su momento quiere o acepta esa recomendación que se emite. Pero también debería existir la posibilidad de que Conred pueda ser mandatoria con una institución. ¿Debería existir? Eso es lo que queremos hacer con el cambio de la ley, a manera de que no quede solamente como una recomendación, sino que al final se pueda ser más coercitivo de alguna manera o tener
una situación más fuerte en donde las mismas autoridades decidan, bueno, seguir nuestra recomendación y que no es por una decisión que nosotros que tomamos a la carrera. Creo que hay un ejemplo bastante claro que fue la situación del 2015 en Cambrai, a raíz de la situación que se da y de la misma investigación del Ministerio Público, en donde pues llama al alcalde que salió y al alcalde que estaba en ese momento en el poder, los llama a declarar, y hay todo un sistema de investigación en ese lugar. A raíz de esto cambia todo el panorama, se tuvo un mayor acercamiento de las autoridades, pero también eso ya actualmente ha ido disminuyendo, ¿verdad? Se nos va olvidando, ¿no? Y creo que es prácticamente lo que ocurre con las tragedias, olvidamos que ocurrió y que por lo tanto puede volver a ocurrir. Entonces ahí el llamado a las autoridades municipales a que siempre estén atentos en sus territorios, porque podemos estar muy tranquilos, pero en un momento determinado puede ocurrir una situación bastante fuerte. David ya nos contaba cómo el tema de transición afecta el tema de la Conred en las municipalidades. ¿Cómo el tema de transiciones va a afectar en el Congreso con el tema de las reformas a la ley Conred? ¿Y cómo Conred se ha vuelto parte de este proceso de transición? ¿De alguna manera les ha impactado y ustedes están también en un proceso de transición? Bueno, sí, en el caso del Congreso creemos importante todo el seguimiento y acercamiento que se tiene que realizar en el Congreso para evitar que esto quede engavetado y que ya no se conozca, sino que se conozca y que por lo tanto se analice, y si en su momento se considera, se apruebe y que sea ya un Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, que sería el nombre que tomaría. En cuanto a estos procesos, por ejemplo, que se dan en las municipalidades, afecta en los procesos o trabajos de prevención que ya se han ejecutado. Con la misma Conred, pues, en su momento, con las autoridades que lleguen, también puede ocurrir alguna condición o podríamos hablarlo como una priorización que la autoridad nueva pueda tener, pero en sí el espíritu de la Conred, que es muy técnico hasta este momento, claro, el secretario es puesto por una autoridad, en este caso por el presidente, y que juega un rol también político. El presidente puede cambiar al secretario cuando él desee, ¿no? Así es, el presidente lo puede cambiar. Entonces creemos que es importante que la institución continúe en el trabajo que ha estado desarrollando en estos años, siendo esa parte de asesoramiento una secretaría Pero para una especializada. institución técnica no es sencillo hacer un cambio de estos. No es sencilla, no es sencillo, porque también el espíritu que nosotros tenemos al final es esa parte humanitaria y es priorizar todo el tema de la atención de la población, que lo hemos hecho en los últimos años. El tema de los incendios forestales se ha dejado a veces de lado. En muchas ocasiones es prioritario. Cuando se nos empieza a quemar la selva, todo el mundo le ponemos atención, pero después no le ponemos atención. De todos los problemas que tenemos en Guatemala, inundaciones, incendios, no sé qué otros tendremos, tenemos sismos, podría seguir acumulando, creo yo, pero de todos los problemas que tenemos que enfrentar en Guatemala, ¿cuál considera David de León que es el más delicado, que no se está atendiendo, o el más delicado por el impacto que ocasiona? Bueno, tenemos varios fenómenos naturales, pero sí, lastimosamente solo hasta cuando tenemos ya un incendio que se ha salido de control, por ejemplo, es cuando vemos o movilizamos todos los otros recursos que pueden estar disponibles. Claro, instituciones que están vinculadas, pues realizan ese papel principal de atención en su momento. Lastimosamente, cuando ya es una situación mucho mayor, es cuando ya se ve la necesidad, por ejemplo, que hemos dicho, dar mayor presupuesto para esto, proyectar para el otro año esta situación. Nosotros, como Conred, tenemos dividido, por ejemplo, los meses del año de acuerdo a las temporadas. Entonces, de noviembre a febrero, marzo es la época fría, pero al mismo tiempo es la época seca en donde ocurren los incendios forestales. Entonces se viene trabajando ya en toda esa parte. Luego viene Semana Santa, luego viene la temporada de lluvias nuevamente, la actividad volcánica, que es algo que tiene que ser constante en monitoreo, la actividad sísmica, que no se puede predecir, pero que sabemos que va a ocurrir en cualquier momento. Entonces, lo que tenemos que hacer, y el enfoque que de Conred nace, es mantener esas campañas y mantener ese recordatorio a la población, que somos un país en donde la condición de riesgo es bastante alta, tenemos varias amenazas naturales, y como yo leía en algún documento, recordar siempre que en este país pues va a generarse una lluvia y que eso nos va a generar emergencia. Tenemos actividad volcánica, pero también tenemos actividad sísmica. Entonces la realidad de todos los días es que si no llueve va a temblar, y si no llueve tiembla, un volcán puede hacer erupción. Eso es lo que tenemos que tener Nuestra presente. realidad es que vivimos en emergencia, ¿no? Exacto.
Pero podemos hacer ese cambio y eso es lo que nosotros buscamos. No es solo... Triste pero cierto, lo quiero aclarar. Triste Sí, pero cierto. Porque no solamente no es enfocarnos armónico. en la emergencia como tal, sino que ver ese factor de riesgo. Por ejemplo, si yo sé que en esa calle me pueden asaltar, si bien es cierto, puedo transitar por esa calle, pero tener mis precauciones del caso. No transitar más noche, no hacerlo en horas de la mañana, en fin, hay varias cosas que podemos hacer dentro de ese mismo factor de condición de riesgo. David, ya para finalizar, ¿dónde se ve a futuro la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres? Y este 2019, ¿qué calificación le darían al trabajo de la institución? Una autocalificación que le voy a pedir, que creo que es bastante difícil autocalificarse, pero en esta ocasión que usted lo haga, una valoración de la institución. Bueno, el enfoque donde vamos como con redes siempre priorizar y nuestro principal trabajo en los próximos años es continuar fortaleciendo la gestión de riesgo, enfocarnos en la comprensión del riesgo como tal, porque creemos que es importante que la población comprenda esos factores de riesgo y de acuerdo con esos factores de riesgo ya pueda también priorizar y tener claro cuál va a ser el panorama que nos podemos enfrentar. Entonces nuestra línea va a ser siempre enfocado en eso, la comprensión del riesgo, trabajar en toda la parte de gobernanza que se pueda tener en los municipios, ver toda la fase de respuesta que hay que dar, pero también trabajar en procesos de recuperación que van ya con la variable de riesgo, tomando y teniendo presente que puede volver a ocurrir, pero trabajando en ese proceso con la misma población. Entonces, el enfoque de Conred va en esa vía, en continuar en todo ese proceso de preparación, de fortalecimiento a la gestión de riesgo y, claro, dando respuesta cuando es necesario, pero no solamente Conred es respuesta, sino que Conred va más allá de la respuesta. Conred trabaja en todo el tema de fortalecimiento de gestión de riesgo. ¿Autoevaluación? Bueno, autoevaluación no sé de cuánto, si de 1 a 10 o de 1 a 100. 1 a Bueno, 100. es 1 a 100. En cuanto al trabajo de prevención, creemos que hemos realizado todo el acercamiento con las diferentes instituciones. Podría hablar de un 85 en el tema de prevención. En respuesta, pues es evidente la respuesta que se trabaja con las diferentes entidades, pero a nivel global, a nivel general, mejor dicho, podríamos catalogar y haciendo una autoevaluación un 93 para Conred. Bueno, perfecto. David, gracias por No, acompañarnos gracias. en esta entrevista. David de León, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, platicando con nosotros en estas entrevistas ya de cierre de año a través de la Red Noticias.